A continuación, Sin Rodeos. Estás viendo Extra TV. Sin Rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin Rodeos, donde hablamos claro y directo. Bienvenidos, muy buenas noches. Estamos en Sin Rodeos. Isabel Espinosa les saluda. Hoy me acompaña por 2 veces ex secretario del Partido de Liberación Nacional, ex diputado, gerente de campañas, tanto nacionales como jefe de campaña a nivel municipal. Es una persona que por muchos años la hemos visto en el gremio de la política, y con él vamos a platicar qué es lo que realmente está sucediendo en el Partido de Liberación Nacional, si existen opciones o no para el Partido de Liberación Nacional, si siguen haciendo lo mismo, dada la circunstancia que, siendo muy honestos, yo creo que es una de las peores crisis que vive el Partido de Liberación Nacional en los últimos años, lo que están viviendo. Nunca en su historia, desde 1951 de su fundación, habían llegado a ostentar un tercer lugar en la campaña del 2018, un candidato que renuncia, muchísimas cosas en juego y mucha tensión dentro del partido. Bueno, se sumaban 11 precandidatos que suenan, y ahora don Gerardo Corrales dice: no, yo doy un paso atrás, no voy a ir. Entonces podemos hablar de que en este momento se están jugando más o menos 10 nombres, o se están perfilando 10 diferentes nombres de personas que estarían peleando por una candidatura presidencial. ¿Qué tanto beneficia o qué afecta? ¿Qué es lo que hemos venido consultándole a los entendidos de la política? Pero en fin, aquí la pregunta de esta noche, y le damos la bienvenida al señor Rolando González. Don Rolando, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Isabel. Es un privilegio, es un honor estar con usted y con su audiencia. A la orden. Y la gran pregunta para iniciar es: ¿tiene el Partido de Liberación Nacional en este momento, siendo un partido acostumbrado a otro tipo de situaciones, y con el panorama actual, el liderazgo, el dinero, el tiempo y la visión para hacer gobierno en el 2022? Yo creo que antes que esos elementos que son importantes, uno es si Liberación Nacional tiene la vocación para volver a luchar por el poder gubernamental en este país. Hemos vivido 2 campañas dramáticas, tremendamente dolorosas, que usted ha resumido en muy pocas palabras y que nos han marcado dramáticamente como partido. Sin embargo, hay un elemento que yo recojo y que uno a otro estadístico. El que recojo es que hasta las últimas 2 campañas, Liberación Nacional era etiquetado como el partido de la corrupción. Y no había ninguna conversación en que no apareciera Liberación como el partido de la corrupción. Han pasado los años y creo que en la cúspide de la corrupción está el Partido de Acción Ciudadana, un partido cuya élite, no la base del partido, cuya cúspide traicionó sus principios fundacionales, y desde el odio que sembró Otón Solís en todo el pueblo costarricense, tirios y troyanos, hasta las contradicciones en el ejercicio del gobierno que los han llevado a tener hoy al presidente con más acusaciones penales de que tengamos memoria. Eso hace que el contraste vaya ubicando a Liberación Nacional en una dimensión mucho más justa y menos grotesca que la que se había construido con todo el aparato publicitario del PAC y la alianza de algunos medios de comunicación. Hoy Liberación Nacional se siente como un partido que viene recuperándose de ese grave padecimiento. El segundo elemento es estadístico. Todas las encuestas muestran a Liberación Nacional como la fuerza política con más apoyo nacional. No es suficiente. Cuando usted me pregunta si Liberación tiene
los recursos, tiene el talento. A todo le puedo decir que sí, salvo el tema del dinero, que ese está por verse. La campaña progresivamente irá generando los recursos que correspondan, pero a nivel de organización, a nivel de ideas y de liderazgos, Liberación Nacional puede presentarse a las elecciones nacionales en este año si fuera menester, pero será el año entrante. Por eso a mí no me extraña que haya tantos nombres en la palestra. Al final la alineación será más chica, pero muestra un partido floreciente donde hay desde personas que ya fueron candidatos, 3 distinguidos compañeros, personas que no han sido candidatos, personas que están en la Asamblea Legislativa o personas que no tienen nada que ver con la Asamblea Legislativa, cada uno en una gradación distinta, pero disponibles y con capacidad para conducir este país. Usted dice un partido floreciente. ¿En qué sustenta usted esa palabra, don Rolando? En varios elementos. Uno, el hecho de que en toda encuesta es el partido más grande y eso se mantiene. Después del bajonazo vivido en esa campaña que usted mencionó, en que nos colocamos como la tercera fuerza, hemos pasado por aguas muy tormentosas y el partido vuelve a posicionarse. En segundo lugar, el hecho de que ya la organización se está moviendo en todo Costa Rica para ir a la convención del 6 de junio. No solo elegir el candidato presidencial, sino elegir a todas las autoridades distritales que dirigirán al partido en los nuevos procesos. Es un modelo complejo, solo Liberación Nacional lo puede hacer, pero hay la actividad. Y participo en una gran cantidad de chats de liberacionistas y es extraordinaria la dinámica que hay. Desde la dinámica de decirse alguna cosa un poco dura hasta la de construir propuestas maravillosas. Hoy hay una publicación en un medio que se llama La Pluma Digital, donde don Clinton Cruikshank, un extraordinario hombre liberacionista, hace un recuento de cómo escoger el candidato presidencial, qué requisitos debe cumplir. Y cuando leo lo que escribe Clinton Cruikshank, no solo me siento identificado, sino que veo el talento propio de Liberación Nacional. Eso es lo que me hace hablar de un partido floreciente en todos los campos. Muchas cosas se le cuestionan y usted empieza hablando y utiliza una palabra que es como el sello que en los últimos años ha enmarcado el Partido de Liberación Nacional, popularmente hablando. Y usted utilizaba la palabra corrupción, don Rolando. En el momento de la tarde, cuando subo al perfil de la página de Sin Rodeos, la promoción para que la gente, los televidentes que gentilmente nos siguen en este espacio, conocieran que usted iba a estar con nosotros y que íbamos a hablar del partido, algunos de los mensajes que automáticamente la gente empieza a incluir, y lo cual se les agradece, llegan a ese mismo punto, el tema de la corrupción. Muchas personas creen que por más de 40 años el Partido de Liberación Nacional, lejos de beneficiar, ha afectado, porque algunos consideran que quienes están o ostentaron el poder en su momento solo se sirvieron de la política y que son prácticamente a quienes se encasillan casi que en la desgracia que hoy tenemos como país, ¿verdad? Casi que herencia. Ese tipo de comentarios, ¿cómo los asume? ¿Y cómo puede usted, digamos, si es posible, darle un giro a ese criterio? Porque estamos en un año electoral. Y si bien es cierto, usted dice, en este momento tenemos un presidente con tantas denuncias, esto, lo otro, no. Vamos, ¿qué le ofrece el Partido Liberación Nacional a los costarricenses? ¿Cómo quitar este estigma del tema de corrupción del Partido Liberación Nacional? ¿Cómo lograr que la gente pueda volver la mirada? Porque usted dice, el señor Otón Solís fue y regó veneno por todo lado hasta llegar hoy donde estamos. ¿Es eso de miente que algo queda? ¿O qué hay detrás de esto? ¿Cómo lograr revertir ese criterio del costarricense? El primer campo que debo deslindar es que sería un atrevimiento que yo hable por Liberación Nacional. Intento interpretar en la perspectiva de un liberacionista que además tiene una carrera consistente en el plano político, en el plano público y en el plano privado.
A mí me señalan con que he estado en cargos públicos y un día esto estaba haciendo recuentos que solo en el programa de radio que tengo y que ha estado también en televisión ya andaré rondando los 15 años. Y eso es emprendedurismo privado, eso no tiene nada que ver con lo público, ni es un motivo de negocio, sino de realización personal y profesional. Cuando leo esas reacciones, lo primero es que debo asumirlas con respeto y con humildad. Yo creo en la ciudadanía activa. Yo no creo en ponerle una cinta en la boca a la gente. Yo no creo en el aislamiento que el gobierno ha impuesto a la ciudadanía, cerrándole las puertas a todos los sectores sociales para llevarnos a la crisis que estamos viviendo. Entonces, el primer paso que como liberacionista corresponde dar es entender que si la gente está disgustada, debe manifestar su disgusto de maneras democráticas, como en un chat, como en una publicación, como en una protesta que esté dentro de lo que marca la ley. En segundo término, hay que tener la entereza de comprender que si en Liberación Nacional tenemos muchas y muy buenas ideas, afuera hay muchas y muy buenas ideas. Por eso hablo consistentemente de unir adentro y sumar afuera. Para eso se requiere una actitud, una disposición, un estilo de hacer política. Y quizá en Liberación ha habido algunas personas demasiado tosudas que se acercaron a un modelo de exclusividad intelectual y que no nos ha dado buenos resultados. Pero frente a esas circunstancias, los hechos demuestran que 2 gobiernos del PAC nos han llevado al abismo en todos los campos. Hay crisis sanitaria que no es responsabilidad del PAC, económica que empieza en el gobierno de Luis Guillermo Solís con el primer presupuesto votado con un 20% de crecimiento en el endeudamiento y sin respaldo económico. Sigue con la falta de fondos al terminar el gobierno de Luis Guillermo Solís y con el desastre del gobierno de Carlos Alvarado. Entonces, eso no es comparable ni por asomo con la magnífica obra que ha hecho Liberación Nacional en toda la institucionalidad de este país. No hay una sola institución, una sola obra importante de nuestro país de la segunda mitad del siglo pasado e inicios de este siglo que no tenga marca liberacionista, ayudando o decidiendo. No podemos decir que todas son nuestras obras. Sin embargo, hay un sector de la población que le achaca en este momento a la fracción del Partido de Liberación Nacional en la actual Asamblea Legislativa. Inclusive hay quienes dicen que están cogobernando a la hora de ser tan colaboradores con el Ejecutivo. ¿Qué le dice usted a la gente? Yo no calzo los zapatos de los diputados y diputadas actuales, ni les doy recetas, pero para mi gusto, Liberación Nacional debe recuperar su condición de oposición. Y ser oposición es ser fiscal popular en la Asamblea Legislativa. Para eso existe el control político. Está bien que el gobierno construya mayorías y haga alianzas, pero una sobreexposición a la par del PAC me parece que no ha lucido bien. Y como usted lo dice, y coincido, la ciudadanía ha visto a Liberación Nacional emparejado con el PAC. Al inicio del gobierno de Carlos Alvarado era la unidad y el PAC por la presencia de Rodolfo Pisa. Cuando Rodolfo Pisa lo castigan mandándolo de embajador al exterior, en ese modelo del PAC de que quien actúa mal es premiado, Liberación Nacional entra al relevo y aparecemos a la par del PAC. En los últimos meses, eso que acabo de decir no generalizo, hubo excepciones. En los últimos meses he visto que las excepciones han crecido y hay mayor criticidad, mayor reto al gobierno para que se construyan acuerdos a la luz del día y que se sepa que Liberación Nacional también puede cuestionar lo que hace el gobierno. Yo creo que esa relación tan cercana debe romperse y el último año de la Asamblea Legislativa es determinante. No puede aparecer Liberación Nacional tomado de la mano del PAC prácticamente en nada. Sin embargo, al jefe, a quien fue presidente del Congreso
y quien ha manejado los hilos dentro de la Asamblea Legislativa, el señor Carlos Ricardo Benavides, le achacan, por ejemplo, un sector de la población el proyecto de las huelgas y el tema del empleo público y todas estas cosas que en alguna medida ha molestado a un sector de la población que podría decirse que en algunos años significaba mucho en la base electoral del Partido Liberación Nacional. ¿Cómo podría en este momento visualizarse ese panorama en un año electoral? Hay que marcar la distancia categóricamente. Yo creo que no fue solo ese diputado, o sea, hubo una mayoría de diputadas y diputados que entraron con el gobierno a golpe de tambor en el plan fiscal. También necesario. Que se los atribuyen en mucho a ustedes, también como Partido Liberación Nacional. Necesario el plan fiscal, no necesariamente que se aprobó. El primer año fue muy ayuno de crítica a los errores del gobierno, con las excepciones de rigor. Entonces yo creo que hay una responsabilidad compartida a nivel colectivo. Individualizarlo me parece que es un poco riesgoso e injusto. Eso ya pasó. Lo que no ha pasado debe estar marcado por la diferencia. Y creo que hay tiempo suficiente, hay talento y hay liderazgo dentro de la fracción parlamentaria para que digan hasta aquí. Y hasta aquí no significa dejar de ser patriotas, significa diferenciar lo que es Liberación Nacional de lo que es el PAC. Les cito un proyecto concreto. Yo no me imagino a la fracción parlamentaria de Liberación Nacional votando a favor del cierre de CONAPE. Eso es atentar contra una institución que ha sido determinante en la democratización de la educación superior. Ahí hay una oportunidad para diferenciarse. Y vienen otras oportunidades cuando se tomen decisiones en los próximos meses. Cada quien tendrá que interpretar su papel. Pregunto, ¿les va a alcanzar para quitarse ese estigma? Y le digo de esa forma, ¿por qué? Porque casi siempre en Costa Rica, de la forma más ligera, decimos, en Costa Rica no hay mal que dure 3 días ni memoria que lo recuerde. Pareciera ser que conforme han pasado los años, eso fue quedando en el pasado y el electorado en este momento es más selectivo, más incisivo. Y yo creo que Liberación lo ha visto y lo ha sentido muy claramente, no solo con la campaña del 2018, quedando en un tercer lugar con una votación a la cual ustedes como partido, yo creo que nunca se la imaginaron y nunca pensaron que la situación iba a ser así. A eso también hay que sumarle la campaña del 2020, que fue una campaña municipal, pero aunque logró mantener ser el partido que mayor número de alcaldías tiene en sus candidatos, también perdieron las que tenían, lo cual significa un retroceso, ¿verdad? Porque perdieron también un número de alcaldías razonables. Si hacemos esa lectura y pensamos de que estamos a menos de un año, o a un año exactamente de las elecciones, ¿alcanza el tiempo como para pensar de que se puede revertir donde la gente está sin empleo, con hambre, con una situación, un panorama país que no sabemos y la gente haciendo señalamientos de que tanto el Partido Unidad Social Cristiana como el Partido Liberación también son parte de esto? ¿Cómo lograr revertir eso, don Rolando, en una campaña electoral? ¿Es viable? Si alcanza el tiempo, si volvemos a nuestro pensamiento y lo actualizamos. Si entendemos que la reactivación económica de la que tanto se habla es imprescindible, pero necesita el respeto al empresariado y el respeto a los sectores trabajadores de este país y no las exclusiones que se vienen dando desde la dirección del PAC. Sí es posible, si compañeras y compañeros del partido que tienen voz hoy empiezan a hacer diferencia y criticidad. A mí, sinceramente, le digo, doña Isabel, me asombra ver la condescendencia con que muchos dirigentes de Liberación han actuado en los últimos tiempos. Yo soy una de las excepcionales voces que se atreve a criticar al PAC. Y eso debería ser consistente, reiterado, no porque la repetición haga mella, sino porque es la realidad. El PAC es un fracaso
Su historia lo demuestra y Liberación Nacional debe mostrar con propuestas que hay otras salidas. Le menciono concretamente en cuál es el problema medular que tiene el país. Todo el mundo habla de empleo, empleo, empleo. Yo creo que el problema central que tiene Costa Rica es de educación. Si nosotros hacemos una transformación educativa, las posibilidades de que la gente se realice, sea plena, se prepare para ser feliz, no simplemente para ser empleada de alguien, sino que pueda ser plena, eso cambia el derrotero de nuestro país. Eso nos ayuda en reactivación económica, nos ayuda en ética, nos ayuda en valores, nos ayuda en amor a la patria, nos ayuda en la capacidad de hacer equipo, que es una de las características deficitarias del PAC y una de las características fortalezas del Partido de Liberación Nacional. Hay que construirlo, no es algo que venga gratis. Tiempo sí hay, talento hay. ¿Cómo se pueden alinear esos factores para que Liberación Nacional vaya marchando junto? Es el reto de las personas que en este momento ejercen la conducción del partido o de las personas que se han venido mencionando para liderarlo hacia el 2022. De hecho, me pongo a ver algunos de los mensajes que los televidentes están gentilmente anotando en las redes sociales, y sí hay una cantidad de personas haciendo alusión a la situación de por ejemplo, Susan Pernell dice: Carlos Ricardo Benavides cavó su propia tumba, aliándose con el Ejecutivo, se refleja su gestión en la encuesta interna. Lamentablemente, dice María del Rosario Muñoz, lamentablemente los actuales diputados del PLN se vendieron al PAC. Estoy de acuerdo, Rolando, PLN debe de ser oposición y tomar nuevamente el rumbo de que dejaron nuestros baluartes. Cada persona y cada Warren Aguilar dice: Carlos Ricardo Benavides es un Judas aprovechado, jamás votaré por él. Y así respectivamente, Olga Lidia dice: Carlos Ricardo Benavides se le hincó al PAC. Estas personas no deben de seguir chupando del pueblo, que es quienes los tienen. Son nuestros impuestos que los llevan a tener los salarios y privilegios exagerados. Si usted ve, la mayoría de los mensajes están en esa línea. Y voy a aprovechar eso para decirle, y retomo la pregunta inicial del espacio. ¿Para usted es saludable tantas personas buscando ser candidato del Partido de Liberación Nacional? Ante el panorama actual, la situación del partido en los últimos años, ¿no sería mejor? Bueno, al menos don Antonio Álvarez dijo que sería bueno un candidato donde todos se pusieran de acuerdo. Están algún grupo de los alcaldes diciendo que quieren un candidato de consenso. La situación de don Guillermo Constenla, cuyo el Tribunal Supremo de Elecciones, donde solamente él podía ser el candidato del partido, y el tribunal le dijo: no, un momentito, sí pueden entrar todos. Cuando usted ve ese panorama dentro del partido, le pregunto, ¿realmente están unidos en Liberación Nacional? ¿Ese número de personas buscando el poder le da un sentido de unidad al partido, o más bien divide y vencerás? Se lo contesto con varias partes. Una, ¿cuántos deben ser? Nada lo determina mejor que la democracia. ¿Por qué no se cuestiona que un partido que es menos de la mitad de lo que Liberación tiene en las encuestas, como el PAC o la Unidad Social Cristiana, tenga 4 o 5 postulantes? Sino que el cuestionamiento es por qué en Liberación hay 8, 9, 10, 11. Porque Liberación es un partido grande, histórico, con una efervescencia democrática y una capacidad para gobernar que se manifiesta también en eso. Sobre cómo resolverlo, yo creo que hay que acudir a los mecanismos democráticos. Jamás puedo estar de acuerdo en que ninguna autoridad del partido se atribuya la competencia para decir quién sí y quién no. Sean mis respetados alcaldes, o sean los expresidentes de la República,
o sea un Senado del partido. Aquí hay que ir a la democracia. El estatuto establece que hay convención. Si de aquí a la inscripción todos los nombres se retiran y queda solo uno o ninguno se inscribe, la Asamblea Nacional podría generar una candidatura alterna. Mientras tanto, hay que resolver en democracia. Entonces, yo no veo con simpatía ni con disimulo que haya conciliábulos entre figuras del partido del nivel que sean. Y hace poco se canceló una reunión que tenía un grupo de alcaldes para presuntamente ungir a un candidato. Ahora se habla de que van a volverle a intentar, excluyendo a los alcaldes que no simpaticen con el candidato A o el candidato B. Así no se hace la democracia. Hay que ir a las votaciones o hay que cambiar el estatuto y que diga que se elige por otro procedimiento. Hoy es con votación y Liberación debe someterse a la democracia interna como corresponda. ¿Qué le responde a usted a un televidente, Abel Ponce Huertas? La gente no es tonta. Liberación gobernó con el PAC, causando gran daño al pueblo y a los trabajadores. Por lo tanto, tiene que pagar esa factura. Jamás yo y mi familia nunca más votaría por ese partido corrupto. Bueno, creo que es un punto de vista y ahí le digo lo que mencioné hace un rato, humildad y respeto para escuchar a una persona con ese nivel de disgusto. Pero le tengo que contestar algo, su afirmación tiene la mitad de verdad. Yo fui diputado en la administración anterior, durante 4 años no claudiqué nunca en el enfrentamiento del PAC. Denuncié el primer presupuesto como inconstitucional, junto con otros diputados lo llevamos a la sala constitucional. Desgraciadamente los magistrados, me parece a mí que fueron cómplices de un acto brutal contra la economía costarricense y no resolvieron hasta un año después, en que dicen que el presupuesto es inconstitucional. ¿Cómo va a ser que la sala constitucional se aúne con el gobierno de Luis Guillermo Solís y con una asamblea legislativa cuyo presidente crea una mayoría artificial para establecer un presupuesto que hoy nos está pasando factura? Yo pasé 4 años peleando contra el PAC, entonces no puedo admitir la tesis de que Liberación Nacional se ha aliado con el PAC. Algunos diputados en algunos momentos han hecho yunta con gente del PAC, pero eso no es Liberación Nacional. Y en cuanto a las menciones de diputados que han actuado de un modo o de otro, que cada palo aguante su vela. Definitivamente estoy sorprendida de ver la forma de la lectura que hacen los televidentes de los precandidatos y del partido y yo creo que va a ser una buena retroalimentación para quienes están trabajando en el partido las diferentes precandidaturas. Yo quisiera preguntarle algo más. ¿Qué debe hacer a su juicio el Partido de Liberación Nacional si quisiera ser gobierno en el 2022? Lo primero es leer eso, en este medio y en otros medios, con cuidado y con respeto. Ahí hay 2 componentes. Uno, los errores de Liberación Nacional, que hay que pichugarlos y hay que pedir perdón por ellos. 2, la siembra de odio desatada por Otón Solís y por sus colaboradores que han envenenado el corazón del pueblo costarricense. Observará, yo no estoy viendo los mensajes, pero conozco las redes sociales, es un mundo en el que me muevo asiduamente, que hay una expresión de furia. ¿Se le atribuye a Liberación Nacional? Sí, porque es el más vistoso. Vea que con gran disimulo el PAC se pone en segundo plano y el PAC tiene 2 gobiernos de estar a cargo. Por lo tanto, ahí es donde debería estar concentrada la artillería. Entonces, el primer componente es leer esto, leerlo con cuidado, con respeto, con consideración. El segundo es volver a hablar con la gente, cara a cara con todo y pandemia, para que podamos interactuar como lo estamos haciendo esta noche. El tercer lugar es que quien vaya a liderar a Liberación Nacional, primero, tenga la capacidad de unir al partido, que sea la figura con quien no hay broncas en ningún lado, que sea la persona que le ha ayudado a todos, que sea la persona que ha sido
capaz de apoyar aún a sus contendores más enconados. ¿Cuál de los 8, 9, 10 tiene esas características? ¿Cuál además tiene una buena relación con el cooperativismo, con el solidarismo, con el empresariado, con el sindicalismo, con el comunalismo? ¿Quién puede hablar fácilmente con todos estos sectores sociales? ¿Quién de esos 10 nombres, 9, 11, ha estado viendo los problemas fronterizos en el lugar, o los costeros en el lugar, o relacionándose con el agro costarricense? ¿Quién ha estado con la juventud en las aulas o en los grupos juveniles? ¿Quién ha compartido las luchas de las mujeres costarricenses? ¿Quién ha sufrido el fracaso de un emprendimiento o el éxito de una microempresa? Porque es que cuando a uno como político lo etiquetan y lo descalifican, como que se queda en la portada y no se lee el libro de la vida. Ahí hay que hacer el contraste para que Liberación Nacional ofrezca una candidatura correspondiente con las necesidades del país. Dice don Dauer Gutiérrez que ¿a dónde está esa persona? Probablemente esté más cerca de lo que se imagina. Lo que creo es que hay que derretir los glaciares que están impidiendo la vista. Hay demasiada publicidad metida en los últimos tiempos. A mí me resultan simpáticas las últimas encuestas porque alguna gente las va tomando como que son algo así como pronósticos inalterables. Si las tomamos y las vamos comparando para atrás, vemos cómo van cambiando los posicionamientos, porque van apareciendo más figuras y empiezan a cuestionarse las que se daban por resueltas. Entonces, yo creo que a esa pregunta la respuesta es: esa persona está donde esté su corazón. Observe los nombres. En Liberación, o en el PAC, o en la Unidad, o, bueno, el Frente Amplio, si eventualmente hubiera lucha de tendencias, normalmente ellos tienen una versión más simple. Don Rolando, digamos que usted ha sido una persona que ha puesto sobre la mesa una posible precandidatura. Y digo una posible precandidatura porque no la ha oficializado. Pero sí hay algo que me llama la atención. Y entonces quiero preguntárselo al mejor estilo de Sin Rodeos. ¿Va a ser precandidato del Partido de Liberación Nacional Rolando González? Estoy construyendo la decisión con pasos muy positivos, con sintonía con gente en todo el país, y me parece que cuando hice esa descripción, en la gran mayoría de esos aspectos puedo calificar bien, pero hay uno que es fundamental, es si hay un respaldo de las mayorías liberacionistas, porque para unir se necesita el respaldo del partido y hay que construirlo día a día, con dedicación, con esfuerzo, con tenacidad, y lo que hemos probado durante poco más de 2 semanas ha sido muy estimulante. Observe que hay compañeros de partido que llevan desde que perdimos la última campaña de estar en pre-campaña, nada más que lo han disimulado. Hay compañeros que ocupan cargos importantes, bueno, también los han utilizado. Usted dice que lo está analizando, lo está estudiando, pero ¿sí va a ser precandidato o no va a ser precandidato? No es hoy el momento para contestar, porque esa es una pregunta que implica una definición absoluta. Estamos construyendo los elementos para le voy a explicar por qué se lo hago así. Y por eso le dije, le voy a preguntar al estilo de Sin Rodeos. ¿Va a ser precandidato o no va a ser precandidato? Porque en este momento hay 2 cosas que llaman la atención de una posible precandidatura del señor González. Y es, una, hace unos días usted habló inclusive de personas que ya están trabajando con usted esa posible precandidatura. Y dio nombres y apellidos como de alguien que ya está trabajando esa precandidatura. Número 1. Número 2. Hay quienes también dicen que usted lo que está haciendo en este momento es simple y sencillamente anunciando una posible precandidatura, apoyar de forma directa a un expresidente de la República como José María Figueres dentro del Partido de Liberación Nacional. Y otros van más allá y entonces dicen que lo que está buscando es una cuota
para una posible diputación. Lo Bueno. que no explican, y quisiera ser así clara, es esa posible diputación, si es para usted, inclusive mencionan a Fabio Molina o su esposa. Entonces yo le pregunto, para tratar de despejar un poquito los nublados del día ante ese panorama, ¿qué responde el señor Rolando González? Es muy sencillo. La decisión no está tomada. Todo lo demás es especulación. Y para decidir si uno va a una precandidatura, armar un equipo para explorar las condiciones es lo normal. Y ese equipo está constituido por personas. Entonces, aquí no hay ninguna innovación en eso. Y mientras no decida ir, todo lo demás no existe. Y quiero recordarle algo. De los nombres que corrimos hace 4 años, de mí se dijo exactamente lo mismo. Y yo no me retiré. Fui hasta el final. Probablemente los 40,000 votos que saqué aproximadamente fueron determinantes para que alguien ganara o dejara de ganar. Entonces, en el caso mío, las cosas las resolveré en el momento preciso y las comunicaré así. Mientras tanto, sí estoy estudiando el tema y sí lo veo positivamente. En una posible precandidatura, yo soy de Alajuela, y entonces usted sabe que en Alajuela, los alajuelenses somos así como muy especiales con algunas cosas, ¿verdad? Ortigosos. En Alajuela somos así un poquito especiales. Entonces yo le voy a decir, usted trabajó fuertemente la campaña del señor alcalde Humberto Soto. En una posible precandidatura o candidatura del señor Rolando González, ¿cuenta con el apoyo del alcalde de Alajuela? Esa pregunta es para Humberto Soto, no para Rolando Pero como González. usted está pasando, como usted tiene ya su equipo, No. ya está formando su equipo, ¿está el señor alcalde siendo parte del equipo? Sería irrespetuoso que yo interpretara la voluntad del alcalde. En todo caso, sí tengo algo claro. Adelante. Humberto y yo somos amigos. Eso es una condición que trasciende decisiones político-electorales, por una parte. Y por otra parte, es el alcalde de toda Alajuela. Sí. Por lo tanto, tendrá que valorar la decisión que vaya a tomar. Si fuera que me apoya a mí, me sentiría muy honrado en el caso de que yo decida ser precandidato, que no lo he decidido. Y si la decisión es otra, la respetaré como he respetado las opiniones que hemos conocido esta noche. En todo caso, lo que sí vislumbro es a un alcalde de Alajuela actuando con mucha cautela, con mucho cuidado, dejando que la gente se exprese y él conteniendo su capacidad y su liderazgo para organizar el partido de manera que salgamos muy bien librados el 6 de junio venidero. Aquí hay un televidente que dice, por favor, pregúntele a don Rolando, pero bueno, están cayendo tantos, sinceramente, los mensajes que déjeme ver, por un momento lo perdí. Bueno, ahorita en cuanto encuentre ese mensaje, porque si el señor me dice, por favor, que le pregunte. ¿Y qué era la pregunta? Traigan las pruebas de salud, permítame, por favor. Bueno, don Emilio Arias, embajador en Guatemala, que saludos para usted y que siempre Un gran está saludo pendiente para Emilio, un hombre al que le tengo un cariño entrañable y curiosamente no hemos sido coincidentes en partidos, pero sí en ideales por este país. La gente, bueno, sí, ahorita le busco el mensaje del caballero, porque sí explícitamente me dice, por favor, pregúntele a don Rolando. Entonces vamos a ver, Warren Aguilar. De los candidatos que hay, algunos que son, es que sí está un poquito difícil la lectura. De los candidatos hay algunos que son, dice, o no sé si serán cuota de los áreas o para los áreas, que le pregunte a usted de los candidatos que hay, podría ser quiénes son afines a los áreas, de los precandidatos que hay. ¿A quién apoyarían los áreas? ¿O quiénes? Ay, don Rolando, no sé, don Rolando, es que por favor, si dentro del Partido de Liberación Nacional es difícil escuchar y más básicamente a un Rolando González decir no sé. Lo mismo que podríamos pensar en la pregunta anterior. Hay gente que es más cercana a los áreas. ¿Quiénes son más cercanos a los áreas entonces? Roberto Thompson, sin duda alguna.
Carlos Ricardo ha sido cercano a ellos, pero también es cercano a la expresidenta Chinchilla, para mencionar dos nombres. Antonio Álvarez fue a la última campaña con el patrocinio de Óscar y Rodrigo. José María no ha estado nunca en ese entorno, tiene su propio mundo. Fernando Zamora es una figura con un alto grado de autonomía. Claudio Alpizar fue muy cercano a los Arias, en los últimos años no lo he visto así. Guillermo Constenla fue muy cercano también, pero en otro tiempo fue muy cercano a José Miguel Corrales. Para mencionarle algunos de los nombres que han estado en la palestra. Entonces, en un tiempo alguno pudo ser patrocinado, hoy no lo sé. Sí le garantizo que Rolando González, en el caso de dar ese paso, yo soy carente de padrinos en toda mi vida política. Nunca he sido patrocinado ni he sido tutelado por alguna figura de Liberación Nacional. Otra de las cosas, aquí doña Cintia escribe y dice, permítame, Flor López, dígale a Rolando González que en política no hay almuerzo gratis, que si usted no tiene capilla con los Arias. No sé qué quiere decir doña Flor, pero no tengo absolutamente nada más que la relación de respeto para figuras importantes de este país, más que de Liberación Nacional, con quienes he tenido diferencias, pero profundas y seriosísimas. Y hemos reconstituido una relación de respeto y de cariño, pero como que tenga la venia, el respaldo, o esté en esos escenarios, no. Le repito lo que dije hace 2 minutos. Yo me he construido gracias al pueblo liberacionista, no a ninguna figura, ninguna, que me haya patrocinado o auspiciado. Tal vez quien más incidió en mí fue Carlos Manuel Castillo, que fue un hombre muy cercano a mi corazón. Hay personas en el Partido de Liberación Nacional que se están yendo porque no encuentran un lugar dentro del partido. Al menos esa es la respuesta que dan cuando se van. Y hablo de una exalcaldesa en Barba de Heredia, hablo de la exalcaldesa de Alajuela, hablo de una serie de personas que dicen nos vamos porque no hay lugar en el partido para nosotros. Y otros partidos les abren las puertas y les dan puesto de forma inmediata. ¿Qué opina Rolando González o qué le puede decir donde en este momento Liberación, lejos de dividir, necesita unir, tienen la capacidad de sostener a la gente dentro del partido o van a seguir desfilando algunas almas, saliéndose en algunas almas ahí del Partido de Liberación Nacional? Algunas almas. Liberación Nacional es, como el partido más grande, el generador de más discrepancias y de partidos alternos. Recordemos que el PAC nace de Liberación Nacional, recordemos que Carazo se va de Liberación Nacional, que Jorge Rossi se va de Liberación Nacional, y así en los cantones aparecen partidos y viene otra gente a sustituirlos. A mí me llama la atención cuando personas que han ocupado cargos importantísimos con votos liberacionistas justifican su salida en que no hay campo. ¿Cómo no hay campo cuando se ha ocupado una alcaldía? ¿Cómo no hay campo cuando se ha sido regidor o regidora, cuando se ha sido diputado o diputada, cuando se ha sido ministro? Eso es una manera de justificar el ser tránsfuga político. Respetable, pero no disimulable. ¿Y qué prefiero? ¿Un partido donde yo tenga que luchar por los espacios? ¿O un partido donde hablo con el dueño y el dueño me dice, sí, usted va de diputado, va de alcalde, va de regidor? Bueno, pero perdón. Yo prefiero una Liberación Nacional donde tenemos que hacer un esfuerzo democrático, que dar el paso a un partido donde sentados nos repartimos los puestos. ¿No ha sido eso lo que ha dado problemas dentro del Partido de Liberación Nacional? Que algunos dicen que existen dos bandos aférreos, en este caso el figuerismo y el arismo,
y que si usted no cuenta con el bautizo ahí o el beneplácito de los sectores, y que la lucha interna no es tan simple porque si no les dan la bendición un bando u otro está complicado. ¿Qué pasa ahí entonces? Vea qué interesante. Yo la quiero Así escuchar. como usted lo plantea, yo le daría la razón, pero le voy a contestar con un ejemplo indiscutible. ¿Cómo es que este ciudadano llega a ser 2 veces diputado, jefe de fracción, 2 veces secretario general, si yo nunca fui patrocinado por ninguno de los jerarcas del partido? Y nunca es nunca. Quiere decir que en Liberación Nacional sí se pueden dar las luchas y sí se pueden ganar democráticamente. Tal vez soy una persona más persistente, más constante y más enamorada de Liberación Nacional. La gente volátil se va a los primeros triquitraques. Entonces, sí ha habido oportunistas. Es más, hay quienes Sí, están preguntando quién es el dueño del Partido Liberación Nacional. Bueno, para hablarle de la última convención, los dueños somos más de 400,000, si usamos esa votación, o la de la última elección somos más de 300,000. ¿Será que eso lo puede decir un partido en cuya convención votan 15 o 20,000 personas? O un partido que se reúne en una cochera y pone nombres. Me parece que hay una injusticia en esa visión. Y le hablo por experiencia propia, doña Isabel. Si a mí Liberación Nacional, el sistema público, la democracia costarricense, no me hubiera permitido alcanzar los éxitos que he alcanzado, seguro estaría pensando como lo han dicho algunas personas, pero por eso se lo demostré con un hecho concreto. Y como esos, le puedo mencionar en todo Costa Rica gente que ha alcanzado Dice don resultados Carlos políticos. Salguero que por favor le pregunte a quién ve usted con mejores ojos, a los candidatos nuevos o a los que están repitiendo. Yo preferiría a alguien que no haya sido candidato, pero me sometería a lo que decía la democracia. Y cuando digo que no haya sido candidato es que en la lista de 10 o de 11 hay 3 personas que ya fueron candidatas de Liberación Nacional. Entonces yo no tengo poder de veto, pero sí ante la pregunta le doy mi preferencia. Y con un pensamiento así, usted quisiera ser precandidato. Sí, porque soy la persona que puede unir al Partido de Liberación Nacional. Si tomamos a los 9 restantes, de los cuales la mitad han dicho que sí y la otra mitad estamos en proceso, no hay uno solo con quien yo no pueda sentarme a hablar de propuestas, de rutas, de convergencias. No hay uno solo que viéndome a los ojos me pueda decir: Rolando, cuando yo le pedí ayuda usted no me ayudó. Siempre he estado en las campañas del partido, haya ganado o perdido los procesos internos. De que hay un caballero, don José Jiménez, dice que le pregunte si don José María Figueres lo está aconsejando a usted. Don José María Figueres es una figura del partido. Yo me veo con él como 2 líderes que tenemos nuestros campos específicos. He hablado con él en los últimos 2 años, tal vez 2 veces. No dejo de reconocer que con él tengo una amistad y un afecto. Fui diputado en su gobierno, pero él tiene su mundo político y yo tengo mi mundo político. Exactamente lo mismo le puedo decir de don Rolando Araya, de don Antonio Álvarez, con quien también he hablado, don Carlos Ricardo, don Roberto Thompson, don Fernando, don Claudio, don Guillermo, don Walter. Con todos he hablado. Nos quedan 5 minutos y necesito, porque como usted bien dice, hay que leer. Y esto, si efectivamente el partido se sentara a leer y a conocer, o al menos a respetar el sentimiento de algunos costarricenses, tal vez podrían pensar en algo. Aquí está Bemás Tesoro, dice: los corruptos han matado ese partido. Elga Solano dice que el peor liberacionista es Carlos Ricardo Benavides. Dios mío. Vea, de verdad que les queda ahí una enorme tarea para ver un poco hacia dónde van las personas creyendo y viendo el partido como tal. Otro detalle, por el poco tiempo que nos queda, es 25 millones de colones costaría la precandidatura, ¿no? El pago para la participación de la precandidatura. Es así, ¿verdad? No está determinado. Bueno, pero está entre 20 y 25 millones.
Eso fue lo que se escuchó. No. Que más o menos... No se ha escuchado. Hace 4 años fueron 20 millones. Ajá. Ahora el partido no ha entregado el presupuesto y no se sabe cuántos nombres se escribirán. Entonces será la relación entre el presupuesto, los nombres y además los demás procesos hermanos, que son distritales y movimientos y sectores. Entonces todavía la cifra es especulativa. Bueno, pero sí pueden ser en este caso más de 20 millones, y en el anterior fueron 20, y en la situación actual del país y todo el tema, y el Tribunal Supremo de Elecciones bajando el presupuesto para el tema electoral, asumo que tendrán que pensar en... Sin gastar en los minutitos que nos quedan en ese tema específico, el Tribunal Supremo de Elecciones no incide en esto económicamente. Sí, pero ya tienen que pensar en tener para la campaña. A más precandidatos, menos costo, y a más reducción del presupuesto, menos costo. Entonces, yo creo que andará parecido o menos. Difícilmente lo veo subiendo, pero será una de las posibilidades. Hay quienes preguntan o han dicho en algún momento si el Partido Liberación Nacional se ha municipalizado con las últimas decisiones tomadas, los grupos organizados en este momento, donde, por ejemplo, el candidato tendría derecho solo a elegir a un diputado, los otros se elegirían en asamblea. Con las modificaciones hechas, ¿se ha municipalizado el Partido Liberación Nacional? Liberación Nacional se ha dejado quitar algunas banderas. Le voy a decir que una bandera es la de los derechos políticos de las mujeres. Somos el partido de las mujeres de este país en materia de construcción política. Y de pronto uno ve al PAC vistiéndose con ropaje ajeno y el partido no ha reaccionado. Hemos sido el partido de los derechos de la gente joven. Y cuando caemos en las municipalidades, somos el partido de la descentralización. Por lo tanto, es natural que el régimen municipal se refleje de mejor manera, de manera más determinante en el Partido de Liberación Nacional. Yo creo que en el 26 o en el 30, la candidatura liberacionista estará en manos de una persona que venga del municipalismo. Aquí hay un televidente preguntando si usted contaría con el beneplácito de los alcaldes para ser precandidato. No lo sé, porque eso hay que preguntárselo a ellos. Lo que sí busco y espero obtener es el beneplácito de la base liberacionista, porque si me apoya la cúpula y no me apoyan las bases, sería una precandidatura fallida. Entonces eso se hará conforme vengan los tiempos de decisión. Creo que me queda un minuto y quisiera saber cómo ve Rolando González los otros partidos y el panorama electoral para el 2022. Con ilusión de enfrentarnos y ganarles. Y si es posible, hacer alianzas por Costa Rica. Observe un detalle, doña Isabel, usted está en esto permanentemente como yo lo estoy. Compare las reacciones que hay cuando comparece una figura de Liberación Nacional y cuando comparecen figuras de otros partidos políticos. Liberación Nacional hace que despierte la gente para criticar o para aplaudir, porque nosotros estamos recuperando el terreno que ha ocupado el PAC para desastre, para desgracia de este país. Entonces, ojalá que los demás partidos crezcan, que propongan y que nos encontremos en la recta final para ganar, que es el anhelo, y para construir por Costa Rica. Bueno, quisiera leerle, María del Rosario Muñoz dice: Rolando, quienes lo conocemos a usted y a su familia merecen nuestro respeto, siempre defendiendo los valores del PLN, por eso estaremos con usted, dice, pero jamás con los vendidos, que se les olvidó por qué ostentan hoy los puestos públicos. Y Rosa María Rojas dice: saludos, don Rolando, gracias por su lucha para unir el PLN con su experiencia y conocimiento ante un partido que hoy en día está quebrantado. Me voy preguntándole si es Rolando González la figura que efectivamente logrará unir al Partido de Liberación Nacional. Si decido ser precandidato y me dan la oportunidad de ser el candidato, uniré a Liberación Nacional. Ya lo he hecho en los diferentes cargos que he ocupado. Y el más importante, la Secretaría General, cuando la ocupé, estuvo dedicada a unir a Liberación Nacional. Yo puedo hacerlo porque ya lo hice. Otros compañeros creo que tienen problemas de correlación entre sí. Y en todo caso,
aprovecho este instante para decir que somos una voz de esperanza, una voz de conocimiento, de trayectoria, de sensibilidad social y de preparación. No se le puede dar el gobierno a cualquier persona. Ya lo estamos viviendo. No caigamos en la tentación de darle poder a quien se emborracha cuando llega a un nivel alto de su ejercicio. Hay que estar con madurez y sabiduría para conducir a Costa Rica. Don Rolando, muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Isabel. Ha sido un placer. A ustedes en sus hogares, muchas gracias y los invitamos para mañana a las 8 de la noche. Si Dios lo permite, nos va a estar acompañando aquí el alcalde del cantón de Matina, de Limón. Así es que vamos a escuchar un poco sobre esta hermosa provincia también, el señor Walter Céspedes. Cordialmente invitados para mañana a las 8 de la noche. Que tengan muy buenas noches. Sin rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin rodeos, donde hablamos claro